Hola compas, ¿cómo va? Espero que ande todo bien. En la columna de hoy me gustaría enfatizar en una problemática estricta y naturalmente filosófica que es el conocimiento, haciendo hincapié en que los nuevos escenarios de divulgación de la información nos traen consigo numerosos desafíos respecto a su verificación y validación, complicando así la relación misma que tenemos como sujetos de derecho en el momento de poseer información y de constituirla. En el primer video que van a ver se hacen presentes imágenes del incendio de Los Ángeles, siendo la verdad lo que motivó este video, porque como verán ahora, o no, gran parte de él es una creación de una inteligencia artificial, si es que se puede hablar de una como si fuera una persona. Y en mi caso, personalmente, me fue difícil separar la imagen fidedigna de los incendios de las falsas. Y por otro lado, esta noticia del propietario de Facebook, para no errar en el apellido, haciendo una defensa de la libertad de expresión y comentando su intención de eliminar cualquier barrera de verificación de la información antes de ser posteada. Traigo estos dos casos porque me parecen ejemplares y tan recientes de todo este tema que quiero traer. Todo esto me hizo pensar principalmente en 5 problemas actuales respecto al conocimiento, teniendo más o menos presencia en el discurso público. La desinformación masiva, la sobreestimación de la opinión, conformidad de la creencia, la conspiración adictiva, porque a veces la preferimos antes que la verdad, y las pseudociencias. Todos estos problemas son tipos de irresponsabilidades epistémicas. Epistémicas vendría de la palabra episteme, que es conocimiento, básicamente. Tipos de irresponsabilidades que creo yo se volvieron como moneda corriente en los discursos públicos y que de alguna manera reflejan la resquebrajada psicología de la comunidad actual en la que habitamos y que estos discursos se presentan como ciertos síntomas de estos traumas colectivos que estamos teniendo ante crisis económicas, por ejemplo. Y que por eso mismo, por ejemplo, en discursos como los de Milei o Elon Musk, asumen tan rápidamente el matiz de la violencia en sus construcciones narrativas, porque performáticamente en un punto apelan a la emoción, que es elegida porque exalta la conciencia en las masas. Eso podemos ver, por ejemplo, en todos los ataques que está habiendo respecto a Trump con los inmigrantes, y en donde tenés una gran masa de la población, incluso latina, en Estados Unidos, que se siente convocada por esos discursos anti-inmigrantes y que los defienden alzando su propia voz como latinos. Asimismo, son narraciones que se presentan como verdades, así como el discurso de Milei en Davos, ¿no? Y de las cuales no se rastrea ni siquiera una autoridad epistémica que las avale, ni una comunidad científica que las consiente, ni una investigación que las constituya como conocimiento fidedigno. Y esto anterior es importante porque no podemos entender el conocimiento como un proceso que produce u obtiene conceptos a través de una abstracción realizada sobre las cosas y de la cual es responsable un sujeto solitario autónomo. No existen ya, como en la modernidad, esencias que sean abstraídas por la intuición humana, sino un proceso de elaboración en donde entran en juego muchas prácticas sociales, empíricas y técnicas, siendo la simplicidad de los conceptos científicos resultantes el último eslabón de una investigación súper compleja y concreta que se corresponde a un momento histórico determinado, con sus propios intereses y fines. Es menor, por eso mismo, señalar que el conocimiento se construye colectivamente,
no existen los genios solitarios, y por eso es importante remarcar la presencia y la asistencia de otros agentes que avalen justamente ese conocimiento, ese supuesto descubrimiento. No solo se construye en comunidad ese conocimiento, sino que el conocimiento se adopta como un saber cuando la sociedad lo asimila en sus propias categorías culturales. Haber sido, por ejemplo, el método anticonceptivo o cualquier pastilla antigripal que consumimos. Ese tipo de proposiciones falsas, como por ejemplo que no existe el calentamiento global, no son ni productos razonables, siguiendo estos parámetros del conocimiento, ni ideas consensuadas por la sociedad. Surgen y habitan particularmente en contextos en donde la política se radicaliza, porque justamente está en crisis, donde los ciudadanos, por ejemplo, ya no comparten su propia ciudadanía y por eso se pelean entre sí, como recién comentaba con los inmigrantes. Es en esos momentos en donde no hay responsabilidad ni virtud epistémica, o sea, no hay una búsqueda genuina de conocimiento y de exploración, ya que esa cierta pulsión de individualización que hay en la sociedad le gana la mano a la ética compartida respecto del conocimiento, que es algo que tenemos que entender que es para todos y que es de todos. ¿Y por qué hablo de individualización? Porque la validación sin examen de ningún tipo de la opinión y la posterior divulgación de esa opinión ha ganado lugar en una sociedad en donde lo que se valora como máxima es el eco de la voz propia, no el de construir conocimiento. Siendo este el caso de todos los canales de streaming que se presentan como canales de puro entretenimiento, pero que al final del día terminan intentando dar cátedra acerca de cuestiones de salud mental, para mencionar un caso, o que finalmente terminan siendo una oda a la opinión, sin hacer consulta de fuentes exteriores a su propia experiencia, otorgándole así un valor superior a la voz interna, desligándose de las reflexiones sobre las condiciones generales y materiales que como sociedad compartimos. Creo que hay como una degradación también, ¿no? De la propia búsqueda filosófica o del conocimiento. Y es asimismo como se reproducen un montón de relatos de ignorantes que sobreestiman su experiencia y la vuelven un producto ya consumado y comercializable, y que es devorado justamente y esto no es inocente, por su simplicidad retórica, ¿no? Como no tiene mucho contenido que desmembrar. Dándole el tono burlesco, estas creencias erróneas pasan a influir en la vida de las personas, pasan a convivir entre los hombres y modifican las actuaciones de los mismos. O sea, hay que ir tan solo a los discursos de Milei, incluso antes de convertirse en presidente, y fijarse el aval de la violencia, el debate público, o sea, la violencia explícita que se naturaliza gracias a que desde los altos rangos, digamos, de la sociedad, o sea, la dirigencia, también ha naturalizado esa violencia discursiva. No solo eso, sino que además denotan en una conceptualización de la realidad como mera artificialidad, ¿no? Como un artífice, o sea, como pura ficción, la cual consumimos nosotros de las pantallas como sujetos sumisos e inducidos, ¿no? Porque aparte es como mucha información pasando al mismo tiempo, entonces todo termina siendo como una peli de la cual no somos parte. No, todas las cuestiones de la Franja de Gaza, Israel-Palestina, cómo consumimos todas esas atrocidades y las dejamos pasar, ¿no? Como si fuera una página más, ¿no? Del diario que estamos leyendo. Bueno, era el abuelo, ¿no? Pero entonces es evidente, para terminar como una primera partecita de esto, que estamos como en conjunto así en sociedad
atónitos, ¿no? Ya fuera por el estrés, por la ansiedad o por la tristeza. Sí, nombro todos trastornos anímicos porque literalmente en eso resultan nuestros modos de vida, o sea, no hay que ir muy lejos, la epidemia de salud mental como que así lo indica, pero para mí no hay que dejarnos convencer con, con estas artificialidades o con estas regurgitaciones de la realidad. Quiero destacar que esta ignorancia no es producto de la falta de voluntades por conocer, sino que responde a cierto ordenamiento social defectuoso, obviamente producto también de una economía defectuosa, que se exterioriza comunicacional y materialmente en discursos defectuosos. Digamos, si el sistema social está podrido, su simbología también lo estará. Si la realidad se lee como ficción, de la cual no podemos formar parte más que como peones de la historia, el discurso que reine será igual de ficcional. Así, la realidad se vuelve solo mediática, regida por un algoritmo que recompensa el morbo y la incredulidad, dándole rienda suelta a un montón de relatos falsos. Porque, vamos a decir la verdad, la media de interacción con las redes sociales, o sea, ese tiempo que pasamos expuestos a las redes sociales, crece exponencialmente si aparte del morbo por las provocaciones entre entidades políticas, por ejemplo, le sumamos la segmentación por intereses. O sea, ese es mecanismo personalizado que tienen, por ejemplo, Instagram, Twitter, en donde te muestran, evidentemente, lo que a vos te atrae personalmente. Que obviamente profundiza aún más la relatividad filosófica y epistémica. ¿Pero por qué, no? Porque la realidad se encuentra, al fin y al cabo, fragmentada cuanto observador y consumidor de redes sociales exista. Así, no solo reducimos los horizontes a una pequeña fragmentación de la realidad, sino que también la reducimos a la que creíamos conocer con antelación. Esto es como un síndrome de autoconfirmación, ¿no? Nosotros somos sujetos con un montón de creencias y el algoritmo conoce esas creencias y esas inclinaciones, por ejemplo, políticas, ¿no? Tu postura política. Cuando vos entras a Instagram tenés todo contenido del mismo tipo. Entonces funciona como sesgo de autoconfirmación. De esta manera, la realidad se fragmenta cuantos usuarios haya. La realidad filosófica y epistémica surge de estos mecanismos que fomentan la autoafirmación del punto de vista propio, justamente por la ilusoria verificación que hacemos en redes sociales, que como ya dije antes, el algoritmo moldea previamente a tu consumo. Entonces hablo de relatividad filosófica y epistémica porque genera que las discusiones se transformen en batallas ideológicas entre oponentes, más que debates donde se presenten argumentos mejores y peores, pero donde la coordinación de la comunicación sea dada para llegar a conclusiones superadoras, para incentivar la búsqueda de más información o asimismo reconocer las propias debilidades argumentativas. Por el contrario, comenzamos la pelea asumiendo que tenemos razón. Las emociones son en gran parte responsables de estas conductas humanas, porque a pesar de que pensemos que todas nuestras creencias son reflexiones racionales, en realidad no son más que justificaciones de impulsos emocionales que nos hacen adoptar tal o cual postura. Entonces, a pesar de que queramos convencernos de la neutralidad de nuestras opiniones, es primordial ver cómo tomamos decisiones y formamos creencias en respuesta a las reacciones hormonales y fisiológicas que ciertos estados externos nos generan y que experimentamos como sensaciones. Así, un estímulo que nos haya ofrecido ciertas recompensas positivas será asociado al placer, lo que derivará en el futuro a reaccionar emocionalmente de una manera similar al mismo estímulo, dando como resultado una conducta prediléctica para las situaciones y así un comportamiento estereotipado en todos nosotros.
Esto que intento explicar es un porqué de nuestra afinidad emocional con tal o cual postura ideológica, moral o política. Así, no importará la calidad del argumento, pues la persona justificará toda creencia que sienta arraigada emocionalmente. Trayendo con nosotros el tema que hablábamos recién, en realidad de lo que son responsables los canales de información no es de estas reacciones, obviamente, pero sí el de hacer uso marketinero de estas reacciones emocionales, sin medir las consecuencias radicales que pueden tener en las conductas de las personas. El ensanchamiento de las grietas, resultado de este sesgo de autoconfirmación y alimentado por las emociones, será junto con la divulgación de información falsa un caldo de cultivo para el surgimiento de personajes mesiánicos que traigan consigo teorías conspiranoicas. Hablo de personajes mesiánicos ya que es una de sus características distintivas, el querer diferenciarse del resto de la población con el revestimiento del conocimiento divergente y el cual es responsable de develar ante la masa ignorante. Por supuesto, y analogado con las pseudociencias, el saber que traen consigo se encuentra alejado de las teorías convencionales de la línea tradicional científica, cuya comunidad es global e histórica. Las campañas de divulgación de este saber se hacen a espaldas de la cultura científica e ignorando las sociedades e instituciones que la integran. Y como Argentina está siempre un paso adelante, mientras hago este video, el gobierno me trajo un ejemplo más de los peligros de dejar convivir estos discursos supuestamente disruptivos, pero que parecieran más ideológicos a la par de la tradición. Bueno, como rápido vine, rápido me voy, dejando esta noticia re de mierda, la verdad. Pero bueno, espero que le haya servido el video respecto a todas las categorías que puede tener el conocimiento y bueno, todas las que faltarán. Aparte, obviamente quiero dejar sentada mi postura. Me parece importante abandonar las categorías postmodernas que tanto atraen al liberalismo cultural que obviamente nos gobierna, como por ejemplo son las soluciones autosuficientes que nos proponen para recomponer nuestra salud mental, o toda la agenda nacionalista que desean instalar en varios países y que evidentemente sirven para reforzar sus propias consignas políticas, para así poder reemplazarlas por categorías propias, formuladas desde nuestra comunidad y que les sirvan o les sean devueltas al pueblo, y no en función de segmentarlo aún más. Porque lo que deben hacer estos canales de información es acercarnos y no provocarnos separaciones que responden a agendas que ni siquiera son nuestras, como la agenda woke. O sea, recién ahora escuchamos esa palabra. ¿Y qué tanto importa en un periodo de ajuste la palabra woke? Además, alejarnos así del relativismo filosófico, que bueno, nos aleja más de una meta epistémica en común y no nos permite conocer en profundidad la realidad, porque la verdad de una confronta aisladamente con la de otro, conformando una realidad que termina siendo un prisma de constructos del individuo y no lo que en verdad es y que de hecho es puesto en lupa por la ciencia. Por todo esto que acabo de decir, espero más materialismo histórico y menos relativismo cultural.